Buenas tardes a todos. Es la hora de las Academias del Retiro Espiritual del año 2021. Con el tema de la evangelización estaré compartiendo con ustedes durante una hora. Es de mucho agradecimiento que el año 2020 y el año 2021 para nosotros ha sido de gran oportunidad para poder evangelizar y compartir el Evangelio. Pero llegando la dificultad llamada coronavirus, muchas personas estaban sumidas en la desesperación. Algunas personas decían que el año 2020 y año 2021 fue de mucha bendición y otras personas han sido arrastradas por su carne y su corazón en el año 2020 y 2021. Mientras esté compartiendo con ustedes durante esta hora, para que ustedes puedan librarse de su carne y ahora podamos estar en el mundo precioso donde Dios obra. Por esta razón preparé esta hora. Yo, en mi vida, de las tantas personas con las que me he encontrado, hay personas que se quedan mucho en mi memoria. Está el evangelista Shim Hong Sop, que estuvo un año, casi 2 años en la iglesia con nosotros. También, cuando yo estaba en Manhattan, me encontré con el hermano llamado Julio. El hermano Julio vivía en Manhattan. Cuando era pequeño, cuando era muy pequeño, desde Puerto Rico fue a Estados Unidos como inmigrante siguiendo a sus padres. Luego, su padre falleció y él estaba viviendo junto con su madre. Ahora él ya tiene más de 60 años. Pero él decía que cuando era joven, las mafias mundiales dividieron territorios de Manhattan y estas estaban en competencia. Italia, los afroamericanos y Puerto Rico. Esos tres tenían las zonas totalmente divididas. Por esta razón los puertorriqueños no podían pasar a la zona de los italianos o afroamericanos. Y de igual manera los italianos y afroamericanos entre sí no podían cruzar a las otras zonas. Así las mafias habían dividido el territorio. Esa época, aunque no llegaba al punto de ser un mundo sin ley, pero muchas personas se peleaban entre ellos. Ahora el hermano Julio es una persona muy alta, creo que mide 1,90 metros, tiene una contextura corporal grande, pero una vez yo escuché el testimonio del hermano Julio, cuando le pregunté al hermano sobre cómo había recibido la salvación, me contaba su historia desde que era pequeño. Cuando estaba en la primaria, me comentó que era muy débil. Y por esta razón, cuando iba a la escuela, en primaria, siempre regresaba golpeado por sus amigos. En aquel entonces existía el racismo a otras razas y entre los niños también existía la discriminación. De parte de las personas blancas, discriminaban a las personas de color. Existía la discriminación, también la agresión, el maltrato, y era más frecuente que ahora. Por eso había muchas peleas y él dijo que él era el amigo al que siempre golpeaban. Pero Julio, el hermano Julio tenía un mejor amigo y también era un puertorriqueño él. Comentó que él peleaba muy bien, dijo que llegaba a ser de los mejores peleando en la escuela. Entonces cada vez que golpeaban a Julio, él llegaba, lo cuidaba y lo protegía. Yo escuché esa historia y lo que me sorprendió al escuchar la historia es que la madre de Julio, yo la he visto varias veces ya, y ella recibió la salvación también, y ahora está junto con la iglesia. Pero en ese entonces la madre le decía a Julio, Julio, tú no debes pelear, tú no debes pelear. La madre realmente era una persona con un pensamiento muy profundo. Aunque los otros niños peleen siempre, tú no debes pelear. Porque si peleas, tu corazón va a desviarse más y más hacia lo malo. Y si yo peleo, existe la venganza también. La venganza genera más enemigos y así vas a ser arrastrado a más peleas.
Por esta razón la madre desde pequeño le decía a Julio que no peleara. Estaban estas palabras y él tampoco sabía pelear. Por esta razón no peleaba. Pero como siempre era golpeado, dijo que era muy difícil y que odiaba ir a la escuela. Mamá, ¿puedo no ir a la escuela? ¿Por qué? Mis amigos me golpean. En la actualidad es inimaginable, porque ahora él es grande y tiene una buena condición física, pero en aquel entonces él no era tan alto y decía que tenía un cuerpo débil. Un día se le acercó el amigo, que cada vez lo ayudaba, pero esa vez le dijo, Julio, ¿no te cansas de ser siempre golpeado? ¿Quieres que yo te enseñe a pelear? Si tú deseas, yo te voy a enseñar. Pero él dijo que lo había rechazado. No, mi mamá dijo que pelear no es bueno, me dijo que no peleara. Pero como esto seguía sucediendo, no paraba, pensaba que si pasaba 1 o 2 meses iban a parar, pero no seguían, sino que seguían golpeándolo. Así que el pequeño Julio pensó inclusive en suicidarse. Así buscó a su amigo. Yo, la verdad, me quería matar. Pero, mejor enséñame a pelear. Y así su amigo le comenzó a enseñar a pelear. Y desde ese momento, su vida cambió mucho. Él comentaba que no sabía si era porque tenía talento, pero peleaba muy bien. Entonces él se juntaba con pandilleros, pero en el corazón Julio siempre decía, yo no voy a molestar a los débiles. No voy a molestar a personas más débiles que yo. Así, iba a pelear con otras pandillas del barrio. También peleaba con otros chicos malos del barrio. Y a veces también se juntaba con ellos. Entonces, cuando pelean, surgen pensamientos de querer ostentar. Y así los estudiantes suelen cometer crímenes. Entonces, él como necesitaba dinero, cuando robaba, él pensaba, no debo robar a los débiles, no debo molestar a los débiles. Por esta razón, Julio prefería meterse con los fuertes, con las personas que preparan drogas, por ejemplo. A estas personas les robaba y se escapaba. Por esta razón, era arrastrado a más peleas. Les robaba también las drogas a los vendedores y él las vendía. Así, él comentó que comenzó a consumir poco a poco estas drogas. Yo vi algunas fotos cuando él era joven. La verdad es que se veía guapo, era guapo y se veía fuerte. Pero cuando una persona comienza a caer en las drogas, por ejemplo, yo me he encontrado con personas que por consumir tantas drogas han muerto en Estados Unidos. Al consumir drogas, cuando consumen en exceso, llegando a ser totalmente adictos, dicen que comienzan a alucinar. Por ejemplo, que la pared se derrite o que la pared está llena de sangre. Comienzan a ver personas que no existen o no pueden ver a las personas. Dicen que comienzan a ver estas alucinaciones. Creo que Julio no había llegado hasta ese punto, pero como era muy adicto a las drogas, creo que la madre lo aconsejó mucho. Un día, ¿qué sugerencia le dio a Julio? Julio, tú, ¿por qué no te casas? Cuando las personas se casan surgen responsabilidades. Tienes que cuidar a tu esposa y como se forma una familia surgen responsabilidades. Entonces así tu vida va a cambiar. Tú cásate. Así él se casó, se encontró con una mujer que le gustaba y se casó. Tuvo hacia su primer hijo y vivían felizmente. Unos años después tuvieron a su segundo hijo, pero como Julio antes consumía drogas, muchos de sus amigos, la gran mayoría de sus amigos consumían drogas y peleaban. La mujer con la que estaba casada era cercana también a ese ambiente.
Entonces ella, cuando se embarazó del segundo hijo, la madre de Julio, una vez, como no podía contactarlo, fue a buscarlo a su casa. Cuando llegó a la casa y vio, Julio estaba desmayado en la habitación y su esposa también estaba desmayada. Pero cuando miró el estado de ellos, los dos estaban desmayados por drogarse. Su nuera estaba, su nuera estaba en estado de embarazo y se había drogado. Esto es realmente malo para el bebé. Cuando la madre de Julio vio eso, no podía dejarlo así. Y regañándolo, le dijo, tú no puedes hacer esto. Así ustedes no pueden criar a sus hijos. Ustedes no deben hacer esto. Así, Julio estaba en conflicto por las drogas y aunque no quería consumir, volvía y volvía a consumir. Y así nació el segundo bebé. Después de haber nacido el bebé, ellos aún seguían sumidos en las drogas. Una vez el primer hijo dormía en una esquina y el segundo hijo no sabía si era por hambre o por tener el pamper lleno, que estaba llorando y llorando. Pero sus papás, por estar totalmente drogados, estaban durmiendo en una esquina. Y esto lo vio su madre nuevamente. Por eso le dio la sugerencia a su nuera. Yo criaré a los niños, porque tú en ese estado no puedes criar a los niños. Si sigues así, puedes matar a los niños. Tú comienzas dejando de consumir drogas. Eso haz primero. Y mientras tanto, yo criaré a los niños. Ustedes no pueden vivir así. Divórciense. Así los divorció. Y la abuela, la madre de Julio, cuidó a los dos niños y envió a Julio a un centro de rehabilitación. En Estados Unidos hay varios centros de rehabilitación. Especialmente hay grandes centros de rehabilitación que pertenecen a instituciones religiosas, a las iglesias. Y muchos drogadictos ingresan al centro de rehabilitación, pero cuando salen vuelven a consumir drogas. Mientras entran al centro durante 3 meses o 6 meses, viven sin consumir y la pasan realmente bien. Pero cuando salen, al momento que salen, comienzan a consumir drogas. La gran mayoría se dice que vuelven a las drogas. En el caso de Julio, varias veces había iba, salía, volvía a ir y salía. Como fueron repetidas veces, no podía trabajar, no había quien lo contratara y era difícil regresar a casa. Un día estaba durmiendo en un parque, estaba durmiendo en el parque y en la madrugada por el frío se levantó. Y como sentía hambre, así que rebuscó en un basurero. En el basurero había una hamburguesa comida a medias. Y eso se lo comió. Pero cuando se había comido la mitad, se percató que sabía raro la hamburguesa. Y se fijó que había moho, o sea, que estaba podrido la hamburguesa. Yo creo que una persona iba a comer esa hamburguesa y le dio un mordisco y después lo dejó en el carro, en su mochila, durante mucho tiempo para comérsela después y se dio cuenta que estaba podrido y lo botó al basurero, pero por tener tanta hambre, Julio se comió esta hamburguesa. Al principio se lo comió sin reconocer el sabor, pero cuando la comida entró al estómago se dio cuenta que estaba podrido. Así se sentó y comenzó a pensar, otras personas tienen casas, trabajos, carros, alimentos y tienen familias, pero ¿yo qué estoy haciendo ahora? Yo no puedo seguir viviendo de esta manera. Yo no puedo seguir viviendo como he vivido hasta ahora. Entonces, esa vez entró por sí mismo al centro de rehabilitación. Cada vez que entraba al centro de rehabilitación, había unas palabras que se le quedaban cuando ellos hablaban. Lo que decían frecuentemente era, saque el algodón que está en sus orejas y métaselo en la boca. Discúlpeme por usar una expresión tan fuerte, pero me dijo que esa era la expresión que usaban allí. ¿Por qué le decían esas palabras? Era porque los drogadictos, los adictos a las drogas, no escuchan a los demás. Si les dicen algo, no escuchan y dicen, esto está bien, esto está bien. Así es que se convierten en drogadictos.
Por esta razón, no escuchan a los demás, sino que solamente hablan lo suyo. Por ello, sus oídos están totalmente tapados. Entonces saquen ese algodón que está en sus orejas y métanselo en las bocas. En otras palabras, quiere decir, paren de hablar, dejen de abrir la boca y escuchen. Él dijo que significaba esto. Esta vez entrando, él, ¿qué decisión había tomado en su corazón? Esta vez entrando, sin importar qué me digan, yo escucharé todo lo que me digan. Él me comentó que pensó en esto. Pero ¿qué era lo que le decían en el centro? Limpie. Como es hora de ver película, venga a ver la película. Como es hora de comer, venga a comer. Es hora de dormir, vaya a dormir. Ahora es la hora de la clase, venga a tomar la clase. Lea 3 páginas del libro para la siguiente clase. Después de leer las 3 páginas, escriba un informe. Por mucho que intentaba, solo le decían estas cosas. Pero aún así, él hizo todo lo que le decían. Y así, miraba a las personas de alrededor. Esas personas no hacían estas cosas. Pero la verdad es que, ¿qué relación habría entre dejar las drogas y limpiar? ¿Ver o no ver la película tendrá relación con dejar las drogas? No tiene ninguna relación. Parece que no tiene ninguna relación. Leer un libro y hacer un informe, ¿qué relación tendrá con dejar las drogas? La gran mayoría de las personas que estaban en el centro de rehabilitación solo tienen interés en si dejaron las drogas o no. No ponen su interés en si escuchan a las personas que están ahí o no. Amados, desde ese momento el hermano Julio escuchó todo lo que le decían. Y creo que han pasado cerca de 50 años desde que él salió de ahí. Pero hace unos cuantos años atrás, cuando me encontré con él, me dijo, Pastor, yo saliendo de allí no he vuelto a consumir alcohol, cigarrillos o drogas. Es algo sorprendente. Y yo ahora pude recibir hasta la salvación. El hermano Julio evangeliza mucho en Nueva York. La verdad es que él tiene un carácter fuerte. Mientras está evangelizando, hay veces que se enoja y cuando se enoja, un hombre de gran contextura física se enoja porque no escuchan la palabra, entonces las personas tienen miedo. Aún así, cuando escuchan su evangelización y su testimonio, muchas personas van a la iglesia y escuchan el evangelio. Nosotros el día de hoy estaremos compartiendo sobre la evangelización, la academia de la evangelización. Entonces, ¿cómo yo puedo evangelizar mejor? Para evangelizar, ¿qué corazón debo tener? Mientras estoy evangelizando, cuando recibo una pregunta, ¿qué debo responder? Puede ser porque quieren saber sobre esto que escogieron esta academia, pero en la evangelización creo que no existe alguna de esas maneras. Yo también me he encontrado con muchas personas que evangelizan muy bien. Ellos no tienen alguna fórmula o manera especial para evangelizar. El día de hoy, yo quiero compartir cómo evangelizar. ¿Cuál corazón es el corazón correcto para evangelizar? ¿Qué corazón le agrada a Dios? Sobre esto yo quiero compartir con ustedes. Yo les comenté brevemente sobre la vida del hermano Julio. Lo que yo quiero enfatizar es esto. Muchas personas van a un centro de rehabilitación de drogas y a su pensar, las clases y cosas que parece que tienen relación con dejar las drogas, esto lo escuchan y esto lo hacen. Y tiene interés en estas cosas. Pero casi todas estas personas no pueden dejar las drogas. Hoy en día, cuando veo al hermano Julio, que comparte con personas drogadictas que vienen a la iglesia, a veces nos dice esto, Pastor, yo como cristiano no debería decir esas palabras, pero esa persona no puede. Esa persona no puede dejar las drogas. Hermano, ¿usted puede ver eso? Sí, yo lo puedo ver. Con ese corazón, ellos no pueden dejar las drogas. Ellos, dejando todos sus pensamientos, deben escuchar la palabra de Dios, pero aún ellos piensan que están bien. Con ese corazón no pueden cambiar.
Hay veces que nos comenta esto. Amados, cuando se evangeliza, ¿cuál creen que es el corazón más importante? De casualidad ustedes piensan, yo no sé evangelizar bien. ¿Por qué? Porque no tienen fe, porque no tienen pasión, porque no tienen conocimiento pleno sobre el evangelio, sobre la evangelización. Cuando yo vi la Biblia, yo pensé que por estas cosas, por estas razones no podía evangelizar bien. Pero no es así. Que evangelicemos bien o mal, no es la evangelización misma que tiene el problema, sino que Dios es el que debe obrar. Para que Dios pueda obrar, yo debo dejar mis pensamientos y debo escuchar la palabra de Dios sin filtros. Quiero hablar más profundamente sobre esta parte. Vamos a ver en la Biblia el día de hoy en 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30. Esta palabra quiero compartir con ustedes. Capítulo 30, versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Por ahora leeremos hasta el versículo 6. Amados, David fue ungido con aceite por medio del profeta Samuel. Cuando fue ungido, David era un hijo que no era reconocido por su padre Isaí. David era una persona tan débil y de pensamiento tan poco profundo que ni siquiera sus hermanos, su madre y su padre imaginarían que llegaría a ser alguien grande. Aunque tenga el cuerpo pequeño, pero si tiene un pensamiento profundo, el padre podría reconocerlo. Pero cuando el profeta Samuel le preguntó si no tenía otro hijo, en ese momento su padre no pensaba en David. David era una persona de pensamiento poco profundo con un cuerpo débil. Creo que era así. Después de David ser ungido con aceite, él luchó contra Goliat y con piedras lisas mató al general grande, al gran general de los filisteos. Así pudo estar en el ejército de Saúl y desde ese momento las personas comenzaron a alabarlo. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Entonces Saúl envidiaba mucho a David. Por esta razón le lanzó su lanza y varias veces intentó matarlo. Y como tenía ese corazón de matar a David, David huyó. Cuando David huía también, Saúl lo perseguía. Durante ese tiempo, alrededor de él estaban los afligidos, los endeudados y los que estaban en amargura de espíritu. Y juntos con David huían del ejército. Huyendo, huyendo y huyendo, creo que comenzaron a hartarse. Por esta razón, cuando vemos en el capítulo 27, dice esto. Capítulo 27, versículo 1. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. David, junto con sus 600 hombres, entraron a la tierra de los filisteos. Y allí comenzaron una vida, estableciéndose en una ciudad llamada Siclag de la tierra de los filisteos. Estaba viviendo con su familia. Pero en el capítulo 30 dice que los amalecitas invadieron Siclag, quemaron Siclag y se llevaron todo lo que estaba allí. Y también se llevaron, y no dejaron nada, se llevaron todo.
Entonces, David y sus hombres, cuando regresaron, se dieron cuenta que Siclag estaba totalmente quemada. Estaba totalmente quemada y las mujeres y hasta los niños fueron llevados. David vio esto. Viendo eso, el corazón de los hombres se desesperó totalmente. Nosotros seguimos a David, pero el resultado, ¿cuál es? Yo te seguí, David, pero al final sucede esto. Ahora, cuando sentía que podía vivir un poco cómodo en Siclag, ni siquiera aquí se puede. Es por seguirte a ti, David, que sucedió esto. Amados, ustedes a veces piensan, yo congregando a la iglesia, solo me han surgido problemas. ¿Han tenido estas incomodidades? Yo creo que la persona que piensa así, aunque no congrega a la iglesia, tiene muchas probabilidades de encontrarse con problemas. Amados, cuando una pareja pelea, ¿saben por qué pelean? Es porque tienen corazones diferentes. Simplemente una persona tiene que humillar su corazón, pero como ninguno de los dos humilla su corazón, en otras palabras, los dos creen que están en lo correcto, que tienen la razón, entonces por esta razón pelean. Las personas que tienen muchas peleas de pareja, muchas veces no pueden unir su corazón con el corazón de Dios tampoco. Las personas que no pueden unir su corazón con otras personas, se les hace difícil unir su corazón con Dios. Delante de Dios, nosotros tenemos que dejar nuestra insistencia. Si Dios dice, esto es un vaso, aquí dentro hay agua, entonces mi insistencia, sin importar cómo yo vea las cosas, yo tengo que recibir lo que Dios dice. Las personas que estaban en Siclag estaban tan incómodos que querían matar a David. Pero, aunque David también estaba en mucha dificultad, más David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo que trajera el efod. Se vistió con el efod y buscó a Dios. Y con fe, cuando avanzó, se encontraron con un egipcio. Se encontraron con un egipcio que estaba desmayado y dándole pan, agua y racimos de pasas. Esperaron a que éste se despertara y descubrieron que el egipcio era un siervo de un amalecita. Pero como estaba enferma, el amalecita lo dejó. Pero este siervo egipcio, conocía la ubicación de los amalecitas y él los guió hasta los amalecitas a David y a sus hombres. Así lucharon contra los amalecitas y les ganaron. De esta manera recuperaron todo y obtuvieron más botín. Esta es la historia que aparece en Primera de Samuel, capítulo 30. Pero, como toda Siclag estaba quemada, no podían ir a Siclag. Y como batallaron contra Amalek, si ellos se quedaban en Siclag, los amalecitas podrían regresar por venganza. O los amalecitas podrían hacer campamentos y cuando los hombres saldrían a la guerra o salen a cazar, por venganza podrían regresar y matar a las mujeres y niños. Por esta razón, no les quedó otro camino que dejar Siclag. Amados, yo creo que ustedes no piensan que David solo tuvo dificultades porque sabemos el resultado de la vida de David. David, saliendo de Siclag, se dirigió hacia Hebrón. Cuando estuvo delante de Hebrón, delante de David estaban los que tenían el mismo corazón que David. Habían 380,000 soldados que tenían el mismo corazón que David para establecer a Israel. Había muchas personas reunidas que tenían la misma voluntad que David. Amados, ¿ustedes algunas vez han visto 380,000 personas reunidas en un lugar? En el estadio más grande de Estados Unidos. El estadio deportivo al aire libre. En el más grande pueden entrar entre 100,000 a 120,000 personas. Y cuando uno entra allí, solo al verlo en fotos es inmenso. Es un estadio sumamente grande. Si se ponen 380,000 personas en un lugar plano, no se vería el final.
Y aunque uno se suba a una montaña para ver, creo que no se vería el final de toda esa cantidad de personas. Amados, aunque se reúnan 10,000, es una cantidad grande, pero son 380,000. Cuando David estuvo delante de esa muchedumbre, pensemos en cómo estaba el corazón de David. Después de que Siclag fue quemada y sus mujeres y sus hijos fueron capturados, al pensar el David que está ante esa multitud, su corazón habrá derramado lágrimas, muchas lágrimas. Dios, para nosotros ha preparado tantas personas, y no son simplemente personas, sino que son 380,000 personas que tienen la misma voluntad que David. Amados, yo quiero compartir esto con ustedes. ¿Por qué Dios quemó la ciudad de Siclag? ¿Para trasladar a David a Hebrón? Sí, es correcto. Pero si pensamos más profundamente, si a David le llegan dificultades o su corazón cae en prueba, podría volver nuevamente a Siclag. Por esta razón, Dios quemó Siclag. Esto es lo que yo quiero compartir con ustedes. Amados, Dios quemó el Siclag que hay en sus corazones. Yo también pude observar mucho mi corazón por medio de 1 Samuel capítulo 30. Yo viví durante mucho tiempo sin fe. Si me preguntan cuál es la bendición más grande que Dios me ha dado en la vida, no sé qué dirían ustedes, pero en mi caso es que todas las cosas que hacía no salían bien, me salían mal. Les quiero decir que esta ha sido la bendición más grande que Dios me ha permitido. La persona llamada Jung-Ju Park era una persona que confiaba mucho en sí mismo. Como confiaba en sí mismo, aunque alguien me dijera algo, no podía confiar ni aceptarlo. Era como un drogadicto. Si yo ahora miro hacia atrás, la persona llamada Jung-Ju Park era adicta a sus pensamientos. Psicológicamente, ¿qué es la adicción? Los psicólogos terapeutas sobre adicciones dicen que después de consumir alcohol, cigarrillo o droga, cuando cuando el cuerpo dice, ya no debo seguir consumiendo, esto puede ser dañino para mi salud, debe parar. Pero cuando pierde el control de sí mismo y no puede parar, a esto se le llama adicción. Si es así, como no tengo un sistema que pueda controlarme sobre la adicción al alcohol, entonces tomo alcohol. Algunas personas dicen que en un cuerpo saludable, media copa de vino, un trago de vino o un vaso de vino es beneficioso para el cuerpo, ya que esto ayuda a la circulación de la sangre. Antes, algunas drogas se usaban como medicina y esto era influenciado por la cantidad, los materiales y la pureza. Pero hoy en día casi no hay personas que hagan esto. Que yo sea adicto significa que mi función de control se ha averiado. Amados, si una máquina automática se le avería un sensor, ¿qué hay que hacer? Por ejemplo, se dañó el sensor que chequea el aceite del motor o el motor, por ejemplo, se enfría con agua. Y si se daña el sensor del coolant, de la refrigeración, después de manejar el carro, cuando uno abre el cofre, puede chequear el nivel de la temperatura. Cuando yo era pequeño, mi papá manejaba y siempre en el baúl de la van, había un envase de agua grande. Y al manejar el carro,
El carro era un carro de marca Pesta. Y cuando íbamos a un lugar, mi padre siempre abría el cofre, chequeaba el nivel de agua y si faltaba agua, le echaba. Y al regresar a casa, nuevamente chequeaba el nivel de agua y llenaba el agua. Como siempre se regaba el agua, creo que este carro tenía hoyos. Bien, entonces, si se daña el sensor, entonces hay que hacerlo manualmente. Amados, la adicción es que se averió este sensor, el sensor del control de nosotros. Entonces, manualmente tenemos que recibir una orden. En otras palabras, más sencillas, si otra persona cuando nos dice no tomes más alcohol, al escuchar esto, no es ningún problema librarse de la adicción del alcohol. Pero la gran mayoría de los alcohólicos y drogadictos no escuchan el consejo de las demás personas. Yo era así. Yo era adicto a mis pensamientos. Una vez, un domingo por la mañana, me desperté en la madrugada y repentinamente me llegaron estos pensamientos. Satanás me puso esos pensamientos. Yo soy alguien inservible. Como yo no tengo la fe, Dios está incómodo conmigo. No es de ninguna ayuda que yo esté en la iglesia. A causa de mí, mi familia se siente más difícil. Yo no soy de ayuda para mi familia, sino que soy una persona que le da dificultad a mi familia. Yo no soy de ayuda para la iglesia. Yo solo daño negativamente, afecto negativamente a la iglesia. Yo no debo estar cerca de la iglesia y de mi familia. Yo debo desaparecer. Mi ausencia puede hacer más feliz a mi familia y mi ausencia puede hacer más feliz a la iglesia. Ese corazón surgió repentinamente en mí. Yo estaba muy triste. Yo soy alguien inservible. Estaba en gran sufrimiento. Yo soy una existencia que debe desaparecer. Creo que solo lloré por más de 30 minutos. En aquel entonces mi corazón era muy débil. Tampoco tenía la fe. Así yo me contacté con el pastor que se encuentra en la iglesia de Nueva York por mi dificultad. Y el pastor me dijo, tú estás siendo engañado por Satanás ahora. Ese es un corazón que te pone Satanás. Así compartió conmigo y después me encontré con él y tuvimos comunión. Amados, ¿ustedes son adictos a los pensamientos que Satanás pone en ustedes? Yo creo que si usted es una persona que está viendo esta academia, yo creo que no tengo una adicción grave. Yo no soy adicto a mis pensamientos. Pienso que la gran mayoría de ustedes puede pensar de esta manera. Pero hay algo que les puedo decir claramente, y es que yo era adicto a mis pensamientos. Yo aceptaba todos los pensamientos que me surgían. Hay veces que ustedes se inquietan y preocupan. Hoy en día hay muchas personas que sienten dificultad por problemas de la casa, y hay muchos que tienen dificultad a causa de los problemas con sus hijos. Nosotros también tenemos varios problemas. Cuando yo volví a ver, no todas las personas se sienten difícil por tener un problema. Por el mismo problema, una persona se puede sentir difícil y otra persona no. Aunque surja el mismo asunto, para una persona es de problema y para otra persona no es de problema. Son personas que están en situaciones similares. Que en el corazón lo tome como un problema, esto es porque estoy recibiendo los pensamientos que surgen en mí sin ningún filtro. Amados, en 1 Samuel capítulo 30, Siclag fue quemada. Y quisiera que nos hiciéramos esta pregunta a nosotros. ¿Que Siclag haya sido quemada es de felicidad o de tristeza? ¿Esto es una dificultad o una bendición? Ay, pastor, eso le sucedió a David. Dios le prometió a David que sería rey. ¿Dios entonces no les ha dado la promesa a ustedes?
¿Dios no les ha dado la Biblia a ustedes? Esta Biblia es la promesa de Dios, el corazón de Dios y la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que Dios no les dio la promesa? Dios también les dio la promesa a ustedes. Dios no solamente le dio la promesa a David. En David, cuando se levantó un suceso en el que solo podía ir a Hebrón, en donde tenía que salir de Ciclag, eso fue de gran bendición para David. Eso fue algo muy bueno para David. Amados, los trabajos que surgen en nuestras vidas, ¿cómo ustedes lo reciben? Por surgir una dificultad, si ustedes sienten dificultad, es porque ustedes están recibiendo el pensamiento que les pone Satanás. En otras palabras, ustedes tienen el sensor del corazón que controla el pensamiento de Satanás dañado. Lo tienen averiado. Amados, si se avería el freno, este está averiado cuando al pisar 100 veces ninguna de las veces funciona. Por ejemplo, cuando de las 100 veces que pisan, 10 veces no funciona. Entonces, ¿no van a decir que está averiado? El 90% funciona. Como el 90% no tiene problemas, como funcionan 90 pisadas, entonces está bien. La verdad es que los frenos no son costosos, pero si no funciona, aunque sea una vez de las 100 veces no funciona, esos frenos son frenos inutilizables. Son frenos en los que no se puede confiar. Amados, los frenos son un equipo relacionado con sus vidas. Son muy importantes. ¿Qué pensamientos ustedes reciben? Esto no solo influenciará a ustedes, sino que llegará a influenciar a las personas que están a su alrededor. ¿Se preguntan por qué no hablo del evangelismo, sino que hablo sobre esto? Bien, como yo les dije anteriormente, dependiendo de cómo reciben qué pensamientos, al final esto influencia totalmente en el evangelismo. Yo me he encontrado con personas que evangelizan bien y también con personas que no evangelizan bien. Antes los que evangelizaban bien, cada vez que evangelizaban lo hacían muy bien. Pero desde ese momento hay algunos que dejaron de evangelizar. Yo le dije a una hermana, usted antes evangelizaba mucho porque ya no lo hace. Ah, pastor, yo ahora no debo evangelizar. Ah, ¿por qué? Yo ahora tengo un corazón arrogante y no soy una persona que tiene la capacidad de evangelizar. Tampoco puedo vivir por la fe. Por esta razón no soy una persona capaz de evangelizar. Yo me asusté al escuchar esto. ¿Soy yo el que decido cuándo evangelizar y cuándo no? ¿O es Dios el que decide? ¿Soy yo el que decido si aquella persona debe escuchar el evangelio o no? Esto es un corazón muy equivocado. Esa hermana es adicta al pensamiento, en el pensamiento de sí misma. Ustedes también ahora están así. Aunque ustedes en un panorama general puedan parecer buenos, pero ustedes son personas adictas a sus pensamientos, como el freno averiado de un carro. ¿Qué hay que hacer si uno es adicto a los pensamientos? Hay que hacer todo lo que nos digan. Si nos dicen limpia, limpiamos. Amados, yo descubrí algo muy sorprendente. ¿Quiénes son los que evangelizan bien? Las personas que cuando le dicen limpia, limpian. Cuando le dicen que lave platos, lavan. Cuando le dicen ven a la iglesia, bien. Cuando le dicen estemos juntos, están juntos. Ah, pastor, yo encargo mi vida a la iglesia. Aunque yo no sé hacer esto bien, pastor, ¿yo debo hacer esto? Sí, hágalo, hermano. Sí, hágalo, hermano. Sí, entonces lo haré. Este tipo de personas evangelizan muy bien. El evangelizar bien no es traer a muchas personas
por hablar bien con ellos, sino que es recibir la gracia de Dios. Yo estoy dando la tercera hora de esta academia de evangelización. Una de las cosas que más me conmueve es que la evangelización no soy yo el que lo hago bien, sino que es Dios el que lo hace bien. Si yo tengo faltas, Dios es el que obra. Amados, si yo estoy exaltado, no hay espacio para que Dios sea exaltado. Pero si yo no estoy exaltado, en esa posición Dios se hace dueño y nos guía. Amados, cuando la vida se mejora y parece que ustedes pueden tomar muchas decisiones, en ese momento, por nosotros mismos juzgamos y vivimos tomando varias decisiones. El día de hoy yo sí o sí quiero decirles esto. Amados, ¿qué es lo que dice Dios? Esto deben escuchar. Amados, Julio, el hermano Julio, pensó que nunca iba a poder salir de las drogas. Pero tenía un conocimiento erróneo acerca del origen de la adicción. No es por yo esforzarme que puedo dejar el alcohol o las drogas. Porque yo tengo un sensor averiado. Este sensor que controla, que abre la puerta y la cierra, esta función está averiada. El corazón de ustedes también, sus oídos y sus corazones tienen este sensor averiado. Yo también. ¿Qué debo escuchar? ¿Qué debo recibir? Lo que no debo recibir, esta función estaba averiado. Amados, Dios quemó Ziklag para David. ¿Saben qué significa esto? Que en el corazón, estas funciones también estaban averiadas en el corazón de David. Por eso, aunque David saliendo de Ziklag, Dios lo estaba guiando a Hebrón, pero si al corazón de David le llegaban dificultades o el corazón de David se dirige hacia lo carnal, él regresaría a Ziklag y esto Dios lo sabía. Por esta razón, para que no vuelva a regresar a Ziklag, quemó Ziklag. Yo creo que David llegó a pensar en esto. Van a nacer hijos de nosotros y esos niños deben crecer. ¿Será que ellos, al igual que nosotros, deben huir como nosotros? Aunque nosotros huyamos porque somos personas insignificantes, malas, personas miserables, pero nuestras esposas y nuestros hijos, sería bueno que ellos se puedan quedar en un buen lugar. Puede ser que haya llegado a pensar así. Con este corazón se asentaron en Ziklag, construyeron casas, formaron la ciudad y vivieron. Pero ¿qué fue lo que preparó Dios para David? Como David no sabía lo que había preparado Dios, como las personas no podían ver esto, todos estaban tristes, padeciendo y sufriendo. Ustedes no van a creer lo que Dios ha preparado porque no se vean a sus ojos. Porque ustedes no lo sientan en sus corazones. Ustedes van a vivir menospreciando lo que Dios ha preparado para ustedes. Yo, cuando regresé a Corea mientras ministraba en Canadá, yo pensé en dejar de ministrar. Y en mi corazón, dejando el ministerio, me fui a Corea. Porque yo pensaba firmemente en que no era capaz de ministrar. Yo vi varias cosas. Yo amo el Evangelio. La verdad es que me gustaba más mi carne que el Evangelio. Yo oro mucho. Yo prefería dormir antes que orar. Yo amo el alma de una persona. Yo amaba más mi sí mismo. A mí me gusta leer la Biblia. La verdad es que yo prefería ver más películas y dramas para mi carne. Sin importar qué mirara, me sentía cargado de relacionarme con las personas, me sentía cargado de evangelizar, sentía que no podía compartir el evangelio, tenía un corazón arrogante, no tenía fe, creía en mi pensamiento. ¿Cómo una persona así puede ser pastor? Yo estaba seguro de eso. Yo no puedo ser pastor. Si yo soy pastor, los miembros de la iglesia sufrirán. Yo pensé en esto, pero Dios no pensaba de esta manera.
Cuando fui a Corea, el pastor y las personas de alrededor me decían, yo no soy pastor, yo no soy ministro, yo no soy una persona hecha para ser pastor. Y con ese corazón decidido había llegado, pero las palabras que me decían eran, Dios te ha llamado. El pastor, como quiere trabajar contigo, te ha llamado. Yo no entendía por qué querrían trabajar con una persona como yo. Yo de verdad no podía entenderlo. Pero hasta ese entonces, ¿qué fue lo que yo pude experimentar? El camino por el que fui, las cosas que hice, no hacía nada bien. Ya no quería decidir nada por mí mismo. Ya no quería juzgar por mí mismo. Yo no quería tomar la decisión. Por esta razón, llegando a Corea, al principio manejaba el vehículo del pastor Oxupark. Y entonces junto con él en el vehículo podía escuchar la palabra, teníamos comunión. Así pasó una semana, 2 semanas y 3 semanas. Y la verdad es que hasta yo me sorprendí del cambio de mi corazón. Antes solamente veía mis pensamientos, era adicto a mis pensamientos, por esta razón recibía todo esto, pero a mi lado estaba la iglesia y estaba el siervo de Dios que tiene la función de controlar mis pensamientos. Apoyándome en eso, mientras viva apoyándome en la iglesia, en el siervo de Dios, como tengo a la iglesia y a las personas que tienen estas funciones para mi corazón, las cosas que debo recibir en mi corazón. Únicamente comencé a recibir la palabra de Dios. Mi corazón se sentía muy agradecido y esperanzado. Inclusive ahora, cuando veo que Dios trabaja en mi vida, me asombro, me maravillo y me siento muy agradecido. Yo era una persona que no sabía hacer nada. Era una persona insignificante. Pero Dios me ha guiado. Y quiero compartirles que lo más grande de eso es que Dios hace para que yo no reciba más mis pensamientos. Eso es lo que yo les quiero decir a ustedes. Amados, ¿ustedes quieren evangelizar bien? Entonces no piensen en, yo quiero evangelizar bien, sino que todas las palabras que ustedes escuchen, recíbanlo en su corazón. Si les dicen que limpien, simplemente digan sí y limpien. Si les dicen que manejen, simplemente digan sí y manejen. Sin importar qué palabra escuchen de la iglesia, todos recíbanlo con el corazón. Porque el corazón de la iglesia, el corazón del siervo y el corazón de Dios es evangelizar y compartir el evangelio. Si ustedes siguen este corazón, la evangelización no se terminará en sus vidas, sino que se encontrarán con muchas personas y van a compartir con ellas. Yo también, mientras vivo de esa manera, hay muchas personas con las que me encuentro y comparto con ellas. En toda Corea y también en el extranjero. Yo compartiendo y predicando el evangelio es un tiempo de mucho agradecimiento. Amados, Dios ha preparado a muchas personas para que ustedes puedan compartir el evangelio. Amados, esto es lo que ustedes tienen que pensar. Porque ahora parece que no se puede, es difícil, es complicado, pero no reciban ese pensamiento. Eso es solo un proceso que Dios ha preparado. Aunque parezca que surge una situación maldita, ustedes deben saber que eso es bendición. Y cuando ustedes siguen las palabras que Dios les da, Dios va a obrar gloriosamente y los bendecirá a cada uno de ustedes. Voy a orar para terminar. Dios Padre amado, estamos muy agradecidos porque tú le has dado la gracia a todos los participantes de la Academia de la Evangelización. Por medio de tu guía, nosotros vivimos. Para que nosotros, dejando todos nuestros juicios y pensamientos, y tú, siendo el dueño de nuestros corazones, solamente te queremos establecer a ti. Hay muchas personas
de nuestro alrededor y en todo el mundo que deben escuchar el Evangelio. Por medio de este retiro espiritual y por medio de todas las cosas que vienen, tú seas obrando grandemente y seas guiándonos. Dejamos todo en tus manos. Te agradecemos y hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén.